Agradecerles que nos den la oportunidad para presentar nuestra empresa y agradecerles mucho su existencia. Para hacerlo ameno y para que se lleve una imagen global de lo que es nuestra empresa, voy a poner dos vídeos, uno de 8 minutos que explica toda la empresa, con lo cual ahí me lo he hecho muy tranquilito. Después hay un vídeo, en ese vídeo ya presentaremos, os vais a conocer cuáles son nuestros modelos internacionales, que estos son de Zaragoza. Y después hay un segundo vídeo que son 2 minutillos, pero que es muy interesante porque aparte de que ahí promocionamos un grupo de Zaragoza que viene con nosotros a nivel internacional, también este es un vídeo hecho por auténticos aragoneses. Entonces voy a proyectar estos 2 vídeos y todavía me quedará tiempo para hacer algunas reflexiones. Esperando a que en tus ojos ya no brille más la luz. Y esperaré que en tus sueños no se inunden de mentiras tu alocado corazón. Esperaré despierto, sin miedo. Esperaré despierto a tus sueños. Tengo más de 1000 razones y motivos para creer. Vive Dios que en el camino nos pudimos conocer. Porque lo sé también. En tus ojos yo puedo ver que esconde tu timidez, tus miedos. Lo siento en mi pecho. No pienses que no
Desde Zaragoza para el mundo. Bueno, desde Zaragoza para el mundo, grabado en Zaragoza. Ha faltado del primer vídeo un poquito más, pero bueno, es igual. Habéis visto principalmente hacer una pequeña reflexión de por qué en 4 años pues estamos en 35 países y tenemos 700 tiendas. Ahora ya abrimos también Vietnam, la primera en Asia, y la semana que viene viajamos a China, que abriremos 60 tiendas prácticamente antes de junio. Explicar un poco por qué ha sucedido esto. Es una reflexión, se podría hablar de muchas cosas, pero fundamentalmente hay un tema yo creo que es muy importante. Hay una frase de Leopoldo Pujals, que como sabéis es la persona que empezó con Telepisa y después empezó con Yastel y que ha tenido una evolución en el mundo de la franquicia que ha hecho grandes negocios. Él decía, ha escrito un libro que pone que apunta a las estrellas y llegarás a la luna. Yo creo que esto es una frase muy interesante, pero yo añadiría una cosa también muy importante, de que para subir hacia arriba, para que un globo vaya para arriba, para llegar a la luna, aunque sea, hay que soltar lastre, hay que perder peso. Esto yo creo que ha sido un poco lo más importante para nosotros, perder peso. Es decir, al final, nosotros no somos de Zaragoza, somos del planeta Tierra. Estamos en el planeta Tierra y pertenecemos a una raza, la raza humana. Es a la raza a la que pertenecemos. Y dentro de la raza humana, pues hay un montón de tribus que tienen sus creencias, sus mitologías, incluso sus banderas y sus signos. Pero nosotros al final somos el mercader renacentista, el Marco Polo, que era capaz de viajar por muchos países y buscar la forma en que truecan, en la forma en que hacen negocios y adaptarnos a cada país como ese mercader renacentista. La verdad es que uno cuando viaja mucho y cuando hace negocios por ahí se lleva muchas sorpresas. Porque uno, por ejemplo, cuando el logo es muy azul y blanco, no hace mucho negocio con los árabes porque les recuerda a la bandera israelita. Pero, sin embargo, cuando hay muchos verdes y muchos rojos, pues recuerda a los israelitas con los cuales hace mucho negocio en todo el mundo, les recuerda el mundo árabe. Cuando estamos aquí preparando la campaña de Navidad en España, un mes antes ha sucedido el Buen Fin en México y las rebajas en Estados Unidos, pero es que un mes después está el Ramadán y ahora, la semana que viene, empieza el año de la cabra, el primer año chino, ¿no? Entonces, cuando uno prepara el marketing, ya no piensa únicamente en España, va pensando de que hay muchas tribus y en cada una de ellas buscamos nuestro sistema de trueque. Al fin y al cabo, se trata un poco de perder peso en todo, en los controles, en la libertad que tiene que haber, en la comunicación, en la tecnología. Todo esto nos da unos mecanismos que nos permite desnudarnos, perder nuestro principal peso, que muchas veces son nuestras propias creencias y nuestros propios prejuicios. Mis hijos van a un colegio aquí de Zaragoza, a un colegio privado de Zaragoza, y entonces un día nos llamó la profesora y nos dijo que el pequeño de 6 años estaba diciendo en el colegio que Papá Noel no existía y que además era imposible logísticamente poder repartir todos los juguetes en un solo día. Yo hablé con la profesora y le dije, mire, lo primero es verdad, Papá Noel no existe, pero lo segundo es cuestionable. Entonces, lo que sí, un poco el razonamiento, es que hoy incluso en la escuela que convivimos con muchas personas, unos al Corán, otros son budistas, otros son agnósticos, pero todos somos parte de una convivencia común, de una raza única y también de un patrimonio único, ¿no? Entonces, este espíritu es el que nos ha llevado a no cortarnos con nada, crecer, ir a todas las ferias de todos los países, exponer nuestro producto. En México hemos creado ahí también una central de fabricación. Hoy fabricamos en Barcelona y en México. En México abastecemos pues, a Estados Unidos, abastecemos a Perú, a Chile. Y desde aquí, desde la fabricación de Barcelona, aunque también hay cosas que estamos fabricando en Zaragoza, porque nuestro concepto de fabricación es un concepto fundamentalmente muy disperso. Fabricamos en varios sitios. Al final, lo que nos ha llevado es adaptarnos a todos los sitios y adaptarnos a todos los lugares.
Esto es un poco la clave de todo esto. Es decir, al final lo que se trata es de desarrollar negocios, viajar mucho, hacer muchos tratos con muchas personas, divertirnos y hacer dinero, lógicamente. No es tan difícil, pero lógicamente muchos éxitos siempre son hijos de fracasos. Detrás de un concepto de éxito siempre ha habido algunos fracasos y de esos fracasos se han aprendido. No queda muchas veces cuando uno habla y expone una empresa exitosa, también debe decir, no, detrás de la empresa exitosa, detrás de una empresa exitosa ha habido fracasos, ha habido problemas y eso nos ha hecho aprender. En Estados Unidos tiene esta mentalidad mucho más arraigada, se valora la quiebra, porque detrás de la quiebra hay un aprendizaje. Hay un aprendizaje que en el tiempo viene bien, siempre que uno se sepa levantar de nuevo. Es parte del juego. Y nosotros, pues en estos momentos, esta experiencia que estamos teniendo en equivalencia en 4 años de prácticamente estar creciendo a una tienda y media al día, que es lo que estamos creciendo en estos momentos, pues esto es fruto, yo creo, que de errores pasados, de problemas pasados y también de quitarnos mucho equipaje mental, ideológico, de prejuicios y de adaptarnos a cada sitio y en cada sitio buscar, como Marco Polo hacía, encontrar el sistema de trueque. Yo les animo a que también quiten mucho peso, se eleven o nos elevemos todos. Si queremos alcanzar las estrellas, si queremos alcanzar la luna, apuntemos a las estrellas, como dice Leopoldo Pujals, pero también quitémonos peso para poder subir. Si no, es muy difícil porque siempre las anclas que nos ponen es muy difícil. Poco más. Muchas gracias por todo.